Meta, método y mito en ciencia. Este es el título de uno de los últimos trabajos del catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Andrés Rivadulla Rodríguez. Un título que mediante la aliteración consigue atraer nuestra atención y que, una vez captada, recibe más información de su contenido en el subtítulo: Nuevos enfoques en metodología de la ciencia y en epistemología. Bien, para hablar de estos nuevos enfoques contamos hoy con el profesor Rivadulla y con David Teira Serrano, que es profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Saludos a todos nuestros oyentes. Estamos hoy con Andrés Rivadulla. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen, Andrés. Exactamente. Andrés Rivadulla es catedrático de Filosofía de la Ciencia y vecino nuestro aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Y Andrés es uno de los pioneros de esta disciplina en nuestro país, o al menos en su versión más contemporánea. Muchos tuvimos que estudiar con uno de sus manuales. Se dedicó durante mucho tiempo con éxito también a la filosofía de la probabilidad, de la estadística, y durante estos 15 últimos años ha trabajado preferentemente en temas de filosofía de la física, sobre los que publica ahora su tercer libro, Meta, método y mito en ciencia, con la editorial Trota. Esta es nuestra concesión comercial. Y acabamos de venir de un seminario donde empezamos a discutir muchas de las tesis de este libro, y yo espero que al menos nuestros oyentes puedan compartir contigo una explicación de lo que sería tu posición central, porque tú te declaras instrumentalista en filosofía de la ciencia. Entonces, ¿qué es el instrumentalismo en filosofía de la ciencia? Eso es lo que querrán saber. Sí. Bueno, pues, hombre, dicho así, a bote pronto, pues resulta un poco difícil. Pero digamos que básicamente el instrumentalismo en filosofía de la ciencia es la posición opuesta al realismo científico, y su tesis central sería la de que nuestras teorías, las teorías científicas, son herramientas o instrumentos para la predicción, y que por tanto las teorías científicas deberían ser consideradas como descripciones literales de aspectos de la realidad. Básicamente esa es la posición, ¿no? Es decir, que frente a la intuición de quienes nos dicen esto es así, los átomos son así, los quarks son así, porque lo dice la ciencia, lo que tú sugieres, lo que los instrumentalistas sugerís, es que la ciencia no nos dice exactamente esto. No nos dice cómo son literalmente las cosas, sino cómo podemos tratar con ellas. Efectivamente, ¿no? Esta es la posición instrumentalista, porque se basa, en cierto modo, o un argumento a favor del instrumentalismo como posición filosófica, es la de que la ciencia está aportando constantemente hipótesis, modelos, muchos de los cuales en poco tiempo desaparecen, son considerados ineficaces y son sustituidos por otros. Si para cada teoría, hipótesis o modelo hubiera que suponer que es una descripción de la realidad, entonces habría que considerar algo así como que la realidad es la que está cambiando constantemente, ¿no? Por lo tanto, la posición instrumentalista es la posición según la cual lo que la exposición literal de una teoría o un modelo sea, no es algo que se corresponda punto por punto con la forma como el mundo o la parte del mundo, el fragmento del mundo para el que la teoría o el modelo es competente es realmente, ¿no? Uh-huh. Sino que la teoría es una herramienta, es un instrumento para el cálculo, para manejarnos predictivamente con el mundo y, por supuesto, también para intervenir en el mundo. Los instrumentalistas, entonces, os estáis oponiendo a una concepción clásica del progreso de la ciencia en el cual, pues, en las distintas ciencias, unas teorías se suceden a otras, pero cada teoría va incorporando, diríamos, todo lo anterior sin residuo. Es decir, vamos aumentando en nuestro conocimiento de la realidad hasta eventualmente conocerla toda. Exactamente. Los instrumentalistas sois algo más escépticos respecto a que el progreso de la ciencia sea una cosa lineal, diríamos, a que todo nuestro conocimiento se recapitule con cada innovación. Pensáis más bien que lo que nos demuestra el progreso de la ciencia es que debemos ser
Prudentes, sí, exactamente. O sea, la expresión que has usado de que el progreso científico pudiese ser algo lineal es la posición asumida por una parte importante del realismo científico, una parte consustancial del realismo científico, que es, en fin, en términos técnicos, filosóficos, se denomina realismo convergente. La ciencia es una empresa que progresa por aproximación a la verdad. Bueno, esta es la tesis de Popper, ¿no?, que es el realista científico que inaugura, por así decir, la versión moderna del realismo científico en la filosofía contemporánea de la ciencia, y todos los realistas científicos se consideran, o incluso deben ser considerados sucesores de Popper, en la medida en que asumen que la ciencia progresa linealmente por aproximación a la verdad. Hay un fragmento de Popper muy interesante, pero que se puede encontrar en otros realistas científicos, como podría ser Kitcher o podría ser Lawrence Sklar, etcétera, en el que considera que, o pone como ejemplo de una aproximación lineal a la verdad, el supuesto hecho histórico de que la teoría de Copérnico mejora a la de Ptolomeo, la teoría de Kepler mejora a la de Copérnico, Newton mejora a la de Kepler y Einstein mejora a la de Newton, donde por mejorar implica naturalmente una mayor adecuación, una mejor proximidad a la verdad. Esto no tiene sentido, esto no es posible, porque hay un hecho que es el que yo destaco sobre todo en este libro, Meta, Método y Mito en Ciencia, que es el hecho de la incompatibilidad interteórica. O sea, que en muchos más casos y con mucha más frecuencia de la que podamos imaginar, teorías que se suceden o incluso teorías que cohabitan, que coexisten en el tiempo, son incompatibles entre sí, o bien porque postulen entidades teóricas unas completamente distintas de las otras, o bien porque sus postulados fundamentales sean absolutamente incompatibles entre sí. A veces incluso la incompatibilidad se da no solo por el hecho de que teorías compartan un dominio propio, como podría ser el caso de la mecánica newtoniana y la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad, sino comparten dominios diferentes y solo son competentes para esos dominios, como podría ser el caso de la mecánica cuántica para el dominio, para el mundo de la microfísica, y la teoría de la relatividad para el mundo macroscópico. Es una idea instalada completamente entre los físicos teóricos contemporáneos que ambas teorías, mecánica cuántica y teoría de la relatividad, son incompatibles entre sí. Por lo tanto, la incompatibilidad es un hecho en la historia de la ciencia, tanto de la historia de la ciencia pasada como de la historia de la ciencia presente, y por consiguiente, y con esto termino esta parte de la pregunta, la idea de que pueda haber una convergencia por aproximación a la verdad está completamente negada por el hecho de la existencia de incompatibilidad teórica o incompatibilidad interteórica. Es decir, el instrumentalista se ve abocado a ser un pluralista, es decir, a aceptar que pueden existir distintos puntos de vista dentro de la ciencia sobre la realidad sin que sea necesario reducirlos a uno solo. Y tú en el libro haces una defensa de este pluralismo en términos pragmatistas, acudiendo al pragmatismo filosófico como fundamento propio del instrumentalismo. ¿Qué tienen que saber nuestros oyentes de lo que es el pragmatismo para entender tu posición? Sí, bueno, el pragmatismo al que yo me refiero y al que le dedico el primer capítulo es el pragmatismo o neopragmatismo de Rorty. Yo invito naturalmente a todos nuestros oyentes a que lean a Rorty, o por lo menos que lean este primer capítulo de mi libro, donde espero haber hecho un resumen bastante fiel de la filosofía de Rorty. Es una filosofía apasionante, pero la filosofía de Rorty adolece, desde mi modesto punto de vista, de que no está suficientemente justificada sobre hechos de la historia de la ciencia o de la ciencia misma. Y entonces uno de mis objetivos es, manteniendo una posición pragmatista, digamos, en general en epistemología,
ofrecer desde una posición instrumentalista, fundamentalmente en filosofía de la física, una justificación del pragmatismo. Esta sería ¿Y qué justificación sería esa, Andrés? Bueno, la justificación es que interpretando la ciencia, el desarrollo de la ciencia desde una posición instrumentalista, las tesis pragmatistas de Rorty, tesis de antifundamentacionismo, antirrepresentacionismo, antiesencialismo, anticonvergentismo, anticorrespondentismo, etcétera, 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 son tesis absolutamente válidas en epistemología. Pero Rorty puede que para algunos de nuestros oyentes sea un autor que asocian con el relativismo, la posmodernidad, y tú aquí lo que estás intentando es reivindicar el pragmatismo de Rorty para una filosofía de la ciencia que pretende que no todo es relativo, es decir, que claro, los valores de la ciencia en algún sentido son más defendibles que otros valores dentro de nuestra cultura. ¿Cómo incorporas el pragmatismo a tu posición sin caer en ese relativismo posmoderno? Pues sencillamente porque el pragmatismo de Rorty, que afecta a cantidad de campos de la cultura y del pensamiento occidentales, tiene también un fuerte componente epistemológico y más concretamente un fuerte componente de uso para la filosofía de la ciencia. Si hablo de anticorrespondentismo, antifundamentacionismo, antiesencialismo, etcétera, son esas posiciones que se defienden desde una posición instrumentalista, a su vez. Y por lo tanto, digamos, yo en el pensamiento rortiano lo que hago es observar aquellos componentes epistemológicos, donde por epistemológico estoy entendiendo todo lo que tiene que ver con la filosofía de la ciencia, ¿no? Que pueden tener repercusión para la filosofía de la ciencia y que puedan ser a su vez explicados, justificados por la filosofía de la ciencia, por una filosofía instrumentalista de la ciencia, y que permitan entonces casar de una manera muy profunda y muy sólida lo que es una epistemología aparentemente desvinculada de la ciencia, como es el pragmatismo, con una filosofía intrínsecamente vinculada con la ciencia, que es el instrumentalismo científico. Pero por ponerlo en forma de reto, puede que nuestros oyentes estén planteando hasta dónde llega el pluralismo pragmatista que estás defendiendo. Es decir, ¿por qué la física sí y sin embargo la quiromancia no? Es decir, ¿dónde se trazan las fronteras? ¿Cuál es el criterio que nos permite creer en una y no creer en otra, desde tu perspectiva? Bueno, la eficacia, ¿no? La eficacia. No puede haber ningún criterio a priori. Aquí estamos en un campo en el que también podríamos traer a colación, por ejemplo, a Feyerabend, Paul Feyerabend. Pero evidentemente es la eficacia. Es decir, el instrumentalismo, el pragmatismo es la filosofía de que lo verdadero, en fin, es lo que es bueno creer para nosotros, ¿no? Y el instrumentalismo es la filosofía según la cual la ciencia está a nuestra disposición para manejarnos con la naturaleza de la forma más eficaz posible. Lo bueno para nosotros sería aquello que nos permitiera controlar el mundo a través de la predicción. Esta sería la fusión de tus dos tesis, la pragmatista y la instrumentalista. Controlar el mundo en el sentido de que permita manejarnos con el mundo e intervenir en el mundo y situarnos en el mundo, por supuesto en armonía con el mundo, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Es decir, la forma que nos ofrezca mayor éxito, mayor felicidad, etcétera, ¿no? Pero entiendo que para un instrumentalista el mayor éxito, al menos en el caso de la ciencia, es el mayor éxito predictivo. Es decir, que el control sería siempre a través de la predicción. Claro. El control sería a través de la predicción, a través de la intervención en la naturaleza, pero como posición filosófica, el instrumentalismo o incluso el pragmatismo, por lo que apuestan es por la idea de que nuestras teorías no debemos tomarlas literalmente como expresiones acerca de lo que hay en el mundo y de cómo el mundo es en sí, sino que nuestras teorías son herramientas, instrumentos para manejarnos de la forma más exitosa posible
con el mundo, por lo tanto, ejerciendo un control sobre el mundo, facilitando nuestra intervención en el mundo, pero no en un sentido destructivo del mundo, obviamente, ¿no? Sino como organismos que somos, ¿no? A la par que tantas otras miles y miles de especies, ¿no? Que habitamos el mundo, que compartimos el mundo y que buscamos la mejor manera de estar en el mundo. De acuerdo. Tu libro, en buena parte, es justamente una presentación de esta posición pragmatista. Deslindas muy bien y de un modo muy introductorio, es decir, accesible para muchos de nuestros oyentes, qué es el instrumentalismo, qué es el realismo, cuántas variedades de cada uno de estos se conocen. Pero en tu libro también mucha discusión sobre ciencia, es decir, sobre modelos y teorías científicas concretos. Y usas muchos pues de la paleoantropología, también de la geología, pero fundamentalmente de la física, porque este sería ya tu tercer libro, diríamos, sobre filosofía de la física en castellano. No hay tantos, al menos por autores nativos. ¿Qué es lo que te ofrece de interés la física para haberle dedicado tanta atención y por qué la física sería, diríamos, un campo ideal para esta posición que tú defiendes en filosofía? Bueno, la física es la ciencia en la que todos nuestros maestros en filosofía de la ciencia fundamentalmente se han centrado y es la que han tomado como ejemplo, ¿no? Además, es una disciplina muy desarrollada, enormemente desarrollada, muy fértil, y por tanto que se presta perfectamente para la discusión y la reflexión filosófica. Es decir, con esto lo único que hago es insertarme dentro de una tradición filosófica a la que pertenezco, a la que modestamente he contribuido durante algunos años y espero todavía seguir haciéndolo, y es, digamos, la disciplina que para la filosofía de la ciencia es la disciplina científica por antonomasia. Ahora bien, la práctica de la física y la reflexión filosófica sobre la física nos ha llevado quizás a mitificar y convertir en un fetiche el que podría ser el método científico en física, que es el método, digamos que popularizado por Popper del test deductivo de hipótesis. Y sin embargo, si nosotros estudiamos otras ciencias, a las que yo denomino ciencias observacionales de la naturaleza, como podrían ser, por ejemplo, la paleontología, que tú antes has mencionado, o la geofísica, pues nos damos cuenta de que estas ciencias no aplican el test deductivo de hipótesis como metodología intrínseca. Son ciencias fundamentalmente observacionales y, por consiguiente, ciencias en las que fundamentalmente lo que se aplica es una forma de razonamiento que últimamente y afortunadamente está calando cada vez más profundamente entre los filósofos de la ciencia, que es el razonamiento abductivo. Ciencias que, si consideramos que el razonamiento abductivo es una forma genuina de razonar científico, entonces estas ciencias adquieren una naturaleza científica. Con lo cual, esto quiere decir que se está empezando a desplazar, o al menos se está empezando a equilibrar el peso que la física ha tenido en la filosofía de la ciencia, en favor de unas disciplinas, dejo las ciencias sociales al margen de esta discusión y de esta reflexión, en favor de unas disciplinas que aplican una metodología propia que no es y no puede ser la metodología popperiana del test deductivo de hipótesis, porque intrínsecamente no están internamente estructuradas y organizadas para poderlo hacer. Es decir, no tienen leyes muy generales, no tienen un enorme aparato matemático, no pueden ofrecernos predicciones basadas en principios muy abstractos, sino que trabajan a través de la observación, muchas veces no controlada en experimentos, sino, diríamos, como hacen los geólogos, observando. Claro, exactamente. Y lo que estás haciendo es reivindicar que el método observacional que se sigue en estas disciplinas estaría en paridad de condiciones con la física. Es decir, que el pluralismo aquí querría decir que... Pluralismo metodológico. Que el pluralismo metodológico, que no sería más ciencia una que otra, o que no sería mejor el conocimiento que nos proporcionara una que otra, simplemente porque unas tengan matemáticas y las otras no. Exactamente. Este sería tu argumento. Exactamente.
creo que nuestros oyentes no pueden, o sea, tienen que hacer, en este punto ya tienen que, diríamos, tener clara cuál es la posición que nuestro invitado hoy nos presenta. Y puestos a hacer un poco de historia, Andrés, diríamos hablábamos antes cómo la filosofía de la ciencia contemporánea, cuando no era todavía ni siquiera una asignatura con ese nombre, diríamos, empiezas a enseñarla dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Participas con uno de los primeros manuales donde se presenta pues, la filosofía de la ciencia que hoy conocemos a su difusión en España. Y ahora, diríamos 30 años después, diríamos, ¿cómo juzgarías la evolución de la disciplina en nuestro país? Es decir, a través de tu producción y tu obra, ¿qué es lo que has aprendido sobre cómo funcionamos los filósofos de la ciencia españoles? Bueno, afortunadamente España es un país del primerísimo mundo. Y no solamente España, sino que en Hispanoamérica pues tenemos países muy punteros en el ámbito de la filosofía de la ciencia. Con esto a donde quiero apuntar es al hecho de que la filosofía de la ciencia en España, pero también en Hispanoamérica, han evolucionado de forma acorde a cómo ha evolucionado la filosofía de la ciencia en el mundo. Somos parte del mundo, pero además hemos sido parte activa. Seguimos siendo parte activa, que tenemos voluntad de ser parte activa en la filosofía de la ciencia a nivel mundial, y por lo tanto nuestra forma de hacer filosofía de la ciencia no posee particularidades específicas o especiales, ¿no? Por lo tanto, desde los primeros años en los que la filosofía de la ciencia empieza en España a instalarse lentamente a través de asignaturas, es decir, de materias que llevan este título, España ha reflejado a través de sus asignaturas y de los profesores que las han impartido, ha reflejado la opinión, la reflexión, la discusión filosófica de nuestro entorno. Empezando ya por el Círculo de Viena. En los años 60, las discusiones estaban lógicamente en torno al Círculo de Viena. Naturalmente también Popper. Y después de Popper, pues Lakatos, Kuhn, Feyerabend, etcétera. Es decir, estamos insertos y continuamos insertos con la particularidad añadida, además, de que de la misma manera que la filosofía de la ciencia a nivel internacional se ha ido especializando y por tanto han ido apareciendo pues filosofía de las ciencias sociales, filosofía de las matemáticas, filosofía de la biología, filosofía de la física, en España también. Por lo tanto, creo que estamos a nivel internacional, en un nivel perfectamente evaluable a nivel internacional, y con esperanzas de que una vez que se supere la crisis económica en la que todavía estamos inmersos y en la que afortunadamente parece que estamos saliendo, pues cada vez haya medios mayores a disposición para que nuestra disciplina y toda la filosofía y las humanidades pues vuelvan a retomar el ímpetu que tuvieron en los años 90 fundamentalmente. Porque en la época en la que tú empiezas a dar clase, a impartir docencia, lo que la mayoría de nuestros oyentes, supongo, entenderán hoy por filosofía de la ciencia era la filosofía general de la ciencia. El método científico, cómo sabemos si una teoría es verdadera, por qué existe el progreso científico, si ese existe. Pero hoy en día la filosofía es más bien la filosofía de problemas internos a las propias ciencias. Es decir, en tu propio libro abundas en numerosos casos dentro de la física y así también en otras disciplinas. Por lo tanto, lo que quizá nuestros oyentes deban saber a partir de esta trayectoria de tus obras, ¿no?, es que la filosofía de la ciencia hoy se hace, diríamos, a partir de los resultados y de los dilemas de disciplinas concretas. Es muy difícil encontrar ya teóricos de la ciencia en su conjunto. Efectivamente, sí. Así es, y yo creo que así debe ser. Creo que la imagen de la filosofía como disciplina madre de todas las ciencias es una imagen a priorística y es una imagen desligada de lo que es la realidad tanto de la filosofía como de la ciencia. Hoy en día es obligatorio
para hacer filosofía de la ciencia, tener un conocimiento relativamente bueno, manejarse bien en una o dos o más, a ser posible, en disciplinas científicas, puesto que la filosofía de la ciencia es una reflexión sobre la ciencia, por lo tanto es una reflexión a posteriori, no es una reflexión a priori, no es una reflexión normativa o prescriptiva acerca de la ciencia, sino que se produce como resultado de la práctica científica, de la evolución y del desarrollo científico. Perfecto, pues para cerrar prácticamente este programa, un problema interesante en filosofía de la ciencia que recomiendes desde tu experiencia a nuestros oyentes por si alguna vez deciden dedicarse a esta disciplina. Un problema de la filosofía. Un problema de filosofía de la ciencia para un futuro doctorando. Pues, bueno, para un futuro doctorando. Bueno, yo pues, claro, aparte de recomendar, como es lógico, mi libro, ¿no? Por lo reciente que es, naturalmente, y porque lleva, en fin, todo un esfuerzo de años en él, yo recomendaría que todo interesado en filosofía de la ciencia, primeramente tuviese una problemática en alguna disciplina en concreto, ¿no? Científica en concreto, y si no fuese este caso, que tratase de vincularse con alguna disciplina en concreto, sea tanto a nivel metodológico como a nivel epistemológico. No estoy hablando de un problema concreto, pero, por ejemplo, en un libro extraordinario de Lee Smolin, titulado en español Las dudas de la física en el siglo XXI, Smolin aboga por la idea de falsabilidad como una idea fundamental en la metodología de la ciencia. Esa idea procede de la filosofía de la ciencia. Y es un éxito para la filosofía de la ciencia que un científico o que unos científicos de esta talla hayan recuperado esta idea. Perfecto, Andrés. Pues con esta recomendación de Smolin y con la de tu propio libro, Meta, Método y Mito en la Ciencia, nos despedimos hoy de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la UNED por ofrecerme esta oportunidad.